Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Laura, acá estamos con Mario Ganora, el co-conductor del programa, conversando un poquito de las cuestiones de la educación y lo que nos ha impactado este año, ¿no? Esto de que los niños y los jóvenes no tuvieran clase durante todo el año. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo han estado investigando la situación de cómo queda esta situación en las escuelas? ¿Cómo quedan los jóvenes? ¿Cómo quedan los niños? ¿En qué situación estamos? Estamos en una situación, estamos en una situación muy compleja porque la situación general es muy compleja. Esta es una primera cuestión muy importante. O sea, la educación se sostiene junto con un conjunto de cuestiones, digamos, el atravesamiento de lo social, de lo económico, de lo que está pasando a nivel salud, sanitario, las cuestiones de los cuidados, atraviesan completamente, pero eso desde antes de la pandemia, es decir, la educación no se produce de modo aislado a lo que sucede con el resto de los procesos sociales. Entonces, en este momento donde está todo sumamente complejizado, por la condición sanitaria, por las implicancias económicas, laborales, de cuidados, etcétera, también inevitablemente la educación queda entramada en esta complejidad, a lo cual ahí hay que empezar a ver la particularidad del caso, que fue la continuidad pedagógica, como fue nombrada, digamos, por el gobierno, como una forma, digamos, de que tuviera alguna continuidad en un momento donde lo que tenía que suceder era una profunda discontinuidad, porque la escolaridad tal como la conocemos hasta ahora, digamos, como se desarrolló en la modernidad, implica estar cuerpo presente, y una característica muy particular de la escolaridad como forma de aprender, porque los seres humanos, digamos, aprendemos de muchas maneras. De hecho, para vivir hay que aprender. Que particulariza a la escolaridad como uno de los modos que asume la educación en la contemporaneidad, que es un tiempo y un espacio diferente, específicos, dedicados a la enseñanza y el aprendizaje. Eso este año se quebró, tuvo un quiebre, digamos, al no poder ser presencial, al no poder disponerse del tiempo y el espacio que están específicamente asignados para eso, esas coordenadas temporoespaciales se modificaron profundamente. Entonces la entre comillas, ¿no?, continuidad pedagógica, lo nombro de esa manera porque así se llamó desde el gobierno, ¿no?, desde las instancias de decisión. La continuidad pedagógica implicó disponer un tiempo diferente, y diferente además para los distintos sujetos involucrados, un tiempo diferente para los docentes, para los chicos, para sus familias, y un espacio diferente. Digamos, las casas, los hogares se transformaron en el nuevo escenario, en el escenario exclusivo, ya sea para los docentes para el momento de preparar y dar sus actividades, fueran sincrónicas o asincrónicas, como para los chicos y los jóvenes para realizarlas. Y esto, digamos, ese quiebre de estas coordenadas temporoespaciales generó condiciones novedosas y complejas, pero porque, digamos, esa complejidad era inevitable de cara a la situación, ¿no? Una situación para la que nadie en el mundo estaba preparado, porque preparado en muchos sentidos, porque las casas, los hogares no necesariamente estaban preparados para disponer de esos espacios y de esos tiempos, porque la vida doméstica se complejizó, y sin los chicos en las escuelas el trabajo adulto se hizo con muchísimo, y además sin los chicos en las escuelas y en general sin posibilidad de contar con ayuda, por ejemplo, de abuelas, de abuelos, de otras redes de cuidado que suelen provenir de grupos de riesgo. Eso también se complejizó para los docentes y las docentes, un trabajo muy feminizado, ¿no? El trabajo también se complejizó en sus casas, haciendo malabares con sus propios hijos, sus propias personas a cargo de su cuidado, y disponiendo de sus recursos, sus computadoras, sus celulares, su internet, para enseñar, para trabajar de una manera para la cual nadie estaba formado, primero porque no había una política integral de formación en recursos tecnológicos, etcétera, que implica la virtualidad. Pero además, aquellas modalidades de educación a distancia que preexistían tampoco estaban pensadas para esta situación, para una situación de interrupción total de presencia en las escuelas. Las cuestiones de educación a distancia en general eran con personas
más grandes, sobre todo para nivel terciario universitario, con instancias semipresenciales, con lo cual todo esto que quebró los tiempos, los espacios y las modalidades de trabajo, genera un escenario muy complejo, como para empezar a hablar, como para presentar el tema, digamos. Laura, ¿me escuchás? Sí, la escucho. Ah, bien. A ver, esto que estás diciendo es muy válido para los primeros meses. A mí me interesaría saber si ustedes del CONICET, en tu función de investigadora, han podido recabar un poco de información respecto de que, por lo menos considero, y no sé si ustedes han considerado, que la primera etapa es esto que vos decís, nadie estaba preparado para esto y hubo que adaptarse. Pero en otros países, en otros continentes, tanto como Asia, toda Asia y toda Europa, luego pudieron ir retomando las clases y entendieron que era absolutamente necesario que los niños y los jóvenes no dejaran de ir a clase. Y si bien puede haber un segundo brote en todos estos lugares, no se ha dejado de concurrir a clase. Y aquellos que no concurren a clase, se han elaborado algunos mecanismos mucho más modernos respecto de la no presencialidad, que resuelven muchos de estos problemas. ¿Ustedes han analizado esto? A ver, una aclaración importante, el CONICET en este sentido no tiene una postura institucional, o sea, yo no represento en ese sentido una postura institucional general del organismo, digamos, está compuesto por muchas investigadoras e investigadores, desde diferentes, digamos, equipos, inserciones institucionales, etcétera. Entonces yo hablo más bien desde el proceso, el proyecto de investigación que codirijo, del que formo parte, digamos. Es muy difícil responder, o en este caso es muy difícil responder en términos completamente generales, y no sería honesto responder como representativamente para el organismo. O sea, yo soy una investigadora en el CONICET que respondo desde lo que veo de mi proceso de investigación, que se hace de modo individual y compartido también en equipo. Y en este sentido, en relación a esta pregunta, es cierto, otros países han abierto más, también es cierto que hubo países que tuvieron que abrir las escuelas y volver a cerrar, digamos, en ese sentido hubo experiencias muy diversas, experiencias de no apertura, experiencias de apertura y que les fue más o menos bien, y experiencias de apertura y que luego tuvieron que volver a cerrar. Lo que me parece que es muy importante es que esas decisiones se toman en un conjunto, analizando un conjunto de situaciones, de contextos que son muy particulares, porque la situación sanitaria, por ejemplo, los países del este asiático habían pasado por procesos, por epidemias virales muy importantes, tenían experiencia, que de hecho se vio en otros campos, tenían cierta experiencia histórica acumulada que nosotros no teníamos, las condiciones edilicias de las escuelas, las condiciones sanitarias de los sistemas de salud, digamos, todo esto es una rama, como un entramado, ¿no?, dentro de lo cual el retorno a las escuelas lo veo como una decisión muy compleja. Yo no me atrevería a decir ni que está bien ni que esté mal que no se haya retornado masivamente. Ahora hay distritos que sí, ya empezaron a hacer de distintas maneras y con distintas modalidades, ¿no?, de acuerdo a los protocolos que son nacionales. Han empezado a tener reencuentros de vinculación, e incluso los grados y los años de terminalidad han empezado a tener más clases. Como le decía, yo no me atrevería a decir si es una decisión correcta o incorrecta. Lo que sí, desde el lugar, digamos, de la investigación, el lugar del análisis, uno lo que sí puede ver es la complejidad de esas decisiones por la complejidad de las dimensiones que atañe. Lugares como el conurbano bonaerense, con una densidad... Sí, perdón, no escuché. No, correcto, porque no son decisiones donde hayas podido incidir. Lo que quizás sería interesante es, en tu área de investigación, ¿qué han podido sintetizar? Sí, a ver, en mi área de investigación hemos visto, sintetizar en términos de decir, acá sucede blanco o negro, eso es bastante, digamos, no sucede así en términos de la investigación por una cuestión, digamos, de los procesos. Es muy difícil en este momento
donde este año, digamos, a lo largo de este año no ha estado abierta la posibilidad de hacer trabajo de campo, digamos, se han podido hacer entrevistas virtuales, recabar algún tipo de información, porque la investigación además tiene un tiempo bastante más lento, poder pasar blanco sobre negro, con conclusiones más cerradas, eso lleva un tiempo que todavía está en proceso, o sea, todavía este año no se termina el ciclo lectivo, las experiencias están en curso, digamos, uno lo que puede ir haciendo son algunas anticipaciones hipotéticas. En este sentido, de estas anticipaciones hipotéticas, una cuestión sobre la que me parece que hay además bastante consenso y que se vio muy claramente es cómo se profundizó, digamos, todo este proceso se dio sobre un sistema que ya era desigual, que ya era profundamente desigual, además de diverso, desde hace años, desde hace por lo menos, digamos, los primeros indicios que con mucha claridad plantearon la desigualdad del sistema educativo, más allá de su supuesta homogeneidad, universalidad, fueron a inicios de la década del 80. Entonces estamos hablando de procesos de desigualdad social de muy larga data, que este año, con todo lo que pasó, se profundizó muy marcadamente, muy marcadamente. Eso sí, ya es algo que se puede, me parece, decir con bastante certeza, y se profundizó en distintas direcciones, porque esta profundización tiene que ver en un punto con lo que se hizo más visible o más público, que es la falta de acceso a dispositivos y a conectividad. Sin duda, eso tuvo incidencia, y no es lo mismo un hogar donde se cuenta con un dispositivo por niño, con buena conectividad a internet, con posibilidades de imprimir, de acceder a los materiales, etcétera, que un hogar donde hay un único dispositivo que es un celular compartido por muchas personas, adultos, niños, jóvenes que están haciendo su escolaridad, que con datos, con lo costosos que son. Entonces esto es sin duda un punto que ha profundizado la desigualdad en el acceso y a la posibilidad de sostener ese acceso. Pero también esa profundización de la desigualdad tiene que ver con las condiciones materiales de existencia de estas familias. No es lo mismo un niño escolarizado o sosteniendo la continuidad pedagógica, en un hogar donde se han quedado sin trabajo, donde el trabajo se transformó en teletrabajo, en un hogar donde hay adultos o adultas disponibles que no están trabajando pero que no tienen problemas para conseguir el sustento y que tienen disponibilidad para acompañar a esos niños, que tienen en todo caso los conocimientos para hacerlo. También no es lo mismo, incluso pensando en sectores populares, aquellas zonas, lugares donde las organizaciones sociales han podido también desplegar, y esto se ha hecho mucho, muy intensamente, hay que reconocerlo, muchas acciones de apoyo, de contención, de acompañamiento, de distribución de materiales, de cuadernillos. Esto también lo han hecho muchos docentes. Entonces, no es lo mismo donde se tuvo acceso a estas cuestiones más individuales o más colectivizadas, digamos, que aquellos lugares donde todo eso combinadamente o con distintas alternancias se combinó, digamos. No sé si me explico. Licenciada, una pregunta que para mí me inquieta. La idea de que no iba a haber clases presenciales estaba ligada a la existencia o no de la vacuna. O sea, las dirigencias sindicales dijeron que hasta que no hubiera la vacuna, no apareciera la vacuna, no debían iniciarse las clases. La probabilidad de que se coloquen las vacunas se proyecta para el mes de abril o la primer semestre del año que viene. ¿Está analizado cuál va a ser la consecuencia de no tener durante un año y medio clases presenciales? ¿Hay estudios sobre esto? No, lo que pasa es que los estudios no pueden prever, no sería serio un estudio, me parece, que planteara con cierta o margen de certeza cuáles serían las consecuencias de eso, porque también la cuestión es en qué términos se atraviesa, qué tipo de experiencia formativa hacen los chicos. Para nosotros la escolaridad parece algo como del orden de la naturaleza, digamos, los niños llegan a los 6 años, sí o sí tienen que empezar primer grado, como la escolaridad como una forma única, predominante de aprender o de enseñar y de aprender. Y la verdad es que los seres humanos hemos resuelto nuestra existencia a lo largo y a lo ancho de la historia con muchas maneras diferentes de aprender, que en los últimos, digamos,
han así mayoritariamente en el mundo y digamos, expandido a la escala que está ahora en los últimos 100 años aproximadamente, puede ser un poco más, depende de las regiones. Entonces, digamos, las consecuencias de ese escenario dependen también desde qué punto de vista se lo mire, ¿no? En términos de una escala mucho mayor, la escolaridad es por supuesto importante, por supuesto reivindicada como un derecho absoluto, sin duda, pero también es cierto que es un proceso cultural, como muchos otros, que viene sufriendo y ha sufrido transformaciones siempre. Digamos, hay como bastantes ideas bastante ilusorias de que la escuela se mantiene más o menos siempre igual, que no cambia. La escuela ha cambiado muchísimo, cambia siempre. Lo que tenemos que preguntarnos en todo caso son, me parece a mí, cuáles son las condiciones en las que los niños, las niñas, los jóvenes atraviesan sus experiencias formativas en este año y medio digamos que por ahora va siendo casi un año y que puede llegar a ser un año y medio, porque también los procesos de cuidar, de cuidarse mutuamente, de entender lo que estaba pasando con un proceso tan complejo como una pandemia, con los efectos mundiales que tuvo, todo eso también es una experiencia formativa muy importante, que ahí la cuestión es, bueno, cómo se transita desde las experiencias subjetivas, cómo se transita desde las condiciones materiales y objetivas, y eso, en todo caso, qué condiciones hay para que se transforme en potencial conocimiento que enriquezca sus trayectos formativos. Es lo que le tocó atravesar a esta generación, digamos, que se está escolarizando en estos momentos, y las implicancias, digamos, si hay algo que la investigación muestra es que las aseveraciones sobre una consecuencia futura son siempre absolutamente inciertas. ¿Por qué? Porque el proceso educativo funciona, digamos, se desarrolla sobre la base de una relación en construcción, de una relación que atraviesa sujetos y conocimientos, sujetos que enseñan, que aprenden y conocimientos. Entonces, siempre es indeterminado. No sé si me explico con esta respuesta. Entonces, prever las consecuencias en condiciones más o menos normales, regulares, que las tenemos más conocidas, es bastante impredecible en general el resultado de un proceso educativo. Y es muy complejo además. Ustedes no tienen aproximación respecto de algunos señalamientos que hacen profesionales de la salud mental, como por ejemplo aquellos que dicen que los niños y los chicos, los jóvenes, están tristes y están angustiados, que justamente el haber perdido los vínculos y la posibilidad de socializar con sus pares los ha llevado a una situación de corrimiento de la realidad, a situaciones afectivas complejas, han perdido hábitos de trabajo, han perdido su mundo social, el no vínculo con los docentes no les ha hecho bien. Todo este fenómeno que están relevando muchos trabajadores de la salud mental, ¿ustedes lo están viendo? Nosotros, a ver, no trabajamos, nuestro foco no necesariamente es ese de trabajo, lo que sí estamos, digamos, lo que sí es notorio y se está viendo, lo estamos viendo, es que esta situación implica una gran cantidad de privaciones para los chicos y para los jóvenes, también para los adultos, por supuesto, pero si algo que ha traído la pandemia son privaciones. No todos los chicos, digamos, si hay algo de lo que trabajamos nosotros es esto, no todos los chicos atravesaron este contexto de privación de la misma manera. No todos los chicos, por ejemplo, no todos los chicos perdieron completamente vinculación con sus docentes y con sus compañeros y compañeras de escuela. Hubo proyectos muy diversos, virtuales, incluso en algunos lugares del país se ha hecho, por ejemplo, no sé, la semana pasada me enteraba de un proyecto en el sur de unas maestras que hicieron una suerte de jardín itinerante y que iban como tomando el modelo de los juglares, pasando por casas. Lo traigo a modo de ejemplo justamente para señalar esto, que la diversidad de situaciones y la desigualdad de situaciones atraviesan también de modo muy diferente a los chicos. No es lo mismo, como decía antes, un chico que está transitando esto con dificultades para conseguir el alimento, digamos, su privación incluye todas estas privaciones afectivas y sociales, pero además privaciones materiales muy complejas,
o un niño que ha perdido a su abuela, a su abuelo o un familiar cercano, digamos, o que ha atravesado procesos de enfermedad, que un niño que se ha privado de compartir con sus compañeros, pero que ha tenido condiciones materiales más o menos razonables, sus necesidades básicas satisfechas, y que ha tenido algún modo de vinculación o de sostén de la vinculación con sus docentes, por ejemplo, a nivel Bien, inicial. Lo que queríamos saber es si hay alguna conclusión al respecto. A ver, pero lo que pasa es que, ¿qué sería que lo que están entendiendo como conclusiones? Para nosotros todavía es demasiado pronto llegar a conclusiones cerradas. Lo que sucede, Laura, es que al terminar este ciclo lectivo del 2020, debiéramos tener alguna conclusión para ver qué hacemos con el 2021. O sea, yo entiendo que así como todo análisis científico necesita de un método científico, ustedes también necesitarán de algún método. Pero lamentablemente el calendario nos corre y en el 2021 algo va a tener que suceder. No tenemos conclusiones ni posibilidades de hacer algún corte para, en todo caso, que ustedes desde la investigación puedan aportar datos para que el poder político tome alguna decisión. Sí, a ver, se están produciendo. Yo soy antropóloga, trabajamos en la investigación cualitativa, la especialidad nuestra, eso hay gente que se dedica muy especialmente a recabar datos más macro, diría, de orden cuantitativo, que se producen además, son complejos, pero se producen con mayor velocidad. Eso no es mi especialidad. Mi campo de especialidad tiene que ver con el trabajo en profundidad, en cercanía y el trabajo cualitativo. Este tipo de trabajo, para llegar a conclusiones, es un proceso mucho más lento, lleva mucho más tiempo. Por eso decía, depende de qué tipo de conclusiones. Sí, los órganos decisores, digamos, los órganos, en este momento, de hecho, el Ministerio de Educación Nacional, las principales secretarías están integradas por personas que tienen una trayectoria muy reconocida en la investigación, entonces se está hasta donde, sin ser mi campo de especialidad, pero por supuesto muy cercano, con lo cual lo sigo lo más de cerca posible, están tomando decisiones. De hecho están los protocolos ya a disposición, hay fechas de inicio de clase para el año que viene anunciadas y se está trabajando, digamos, hasta donde me llega el conocimiento, se trabaja con lo que hay, con la información que hay, con la situación que hay, y además supeditada a la situación sanitaria, porque también ahí es fundamental decirlo, las decisiones en última instancia no son de la cartera educativa, son las decisiones sanitarias, cuál sea, y me parece que algo que hemos aprendido a lo largo de este año es que la pandemia cambia más velozmente que nosotros y que de acá, de diciembre a marzo, es muy difícil, me parece, tomar previsiones más allá de las que ya se han tomado. ¿Me explico? Bien, Laura, muchas gracias por tu aporte. Esperemos que para el año próximo podamos conversar quizá con algunos datos que hayan avanzado en alguna, lo que nosotros llamamos conclusión, pero tiene que ver con la posibilidad de aportar experiencia para la toma de decisión. Gracias, Laura, sí. Que tengas un buen fin de año y un mejor comienzo. Sí. Muchas gracias por la invitación, igualmente para ustedes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, Mario, como ves, no es fácil conseguir respuestas y mucho menos conclusiones.